0. Ese fue el número de hombres que regresaron. 5.000 soldados romanos, entrenados, disciplinados, invencibles en apariencia. Desaparecieron sin dejar un solo rastro. ¿Cómo puede una legión entera esfumarse como si nunca hubiera existido? ¿Por qué no hubo cuerpos, ni campo de batalla, ni una sola línea clara en los registros oficiales de Roma? ¿Y si fue una derrota? ¿Por qué el imperio más poderoso del mundo eligió el silencio en lugar de la venganza? Hay algo aún más inquietante. Poco después, Roma no avanzó. Levantó un muro. ¿Qué ocurrió realmente en la niebla del norte? Era el año 117 después de Cristo y Roma había llegado, al menos en los mapas, al borde del mundo conocido. Britania no era una provincia cualquiera, no era mármol, ni foros, ni carreteras rectas. Era lluvia constante, pantanos traicioneros y tribus que no aceptaban el yugo romano. Un territorio que no se conquistaba del todo, solo se ocupaba a la fuerza. Y en el norte, más allá de los últimos fuertes de piedra, comenzaba Caledonia, una tierra que Roma nunca logró comprender. La 9ª Legión Hispana no era una unidad improvisada. Era una de las más antiguas y respetadas del imperio. Había combatido durante generaciones, había sobrevivido a campañas brutales en Hispania y Germania, y sus hombres se veían a sí mismos como la encarnación perfecta de la guerra romana. Disciplina, acero y obediencia absoluta. Esa confianza, forjada durante décadas de victorias, se convirtió en su mayor debilidad. Los enemigos a los que se enfrentaban no luchaban como Roma esperaba. No vestían armaduras brillantes ni formaban líneas ordenadas. Eran brigantes y pictos, guerreros que se movían como sombras entre los árboles, que conocían cada colina, cada pantano y cada sendero oculto. Para ellos, el terreno no era un obstáculo, era un arma. Atacaban y desaparecían, golpeaban sin avisar y se desvanecían antes de que un gladius pudiera responder. Roma no aceptaba la idea de una resistencia eficaz. Para el imperio, aquellas tribus eran bárbaros desorganizados, incapaces de enfrentarse a una legión completa. Esa arrogancia marcó cada decisión. Cuando los informes hablaban de emboscadas y ataques invisibles, fueron ignorados. Cuando los auxiliares locales se negaron a avanzar más allá del último muro, sus advertencias fueron tratadas como supersticiones de pueblos atrasados. Al mando de la 9ª había un general cuyo nombre se ha perdido con el tiempo. Un hombre práctico, formado en la lógica romana de la guerra abierta. Para él, los relatos de guerreros pintados que atacaban desde la niebla eran exageraciones. ¿Cómo podrían unos pocos hombres semidesnudos derrotar a 5.000 soldados profesionales? La respuesta era simple y fatal. Porque esta guerra no se libraba con formaciones, sino con miedo. A medida que la legión avanzaba hacia el norte, abandonó los caminos pavimentados y los fuertes seguros. Cada paso los alejaba de la civilización romana y los acercaba a un territorio donde sus reglas dejaban de funcionar. El clima empeoró, la lluvia se volvió constante y el silencio del bosque comenzó a pesar más que cualquier enemigo visible. Sin saberlo, la 9ª Legión no marchaba hacia una batalla decisiva, marchaba hacia una trampa diseñada durante décadas. Cuanto más avanzaba la legión hacia el norte, más cambiaba el propio mundo a su alrededor. El aire se volvió denso y frío, la lluvia dejó de ser intermitente y se transformó en un velo constante que empapaba la armadura y calaba hasta los huesos. Los caminos desaparecieron y fueron sustituidos por lodo espeso que frenaba cada paso. Fue entonces cuando la niebla descendió, no como un fenómeno pasajero, sino como un muro blanco que lo devoró todo. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. Los hombres ya no podían ver al compañero que marchaba a su lado. Las señales visuales dejaron de existir y las órdenes gritadas se perdían en la humedad del aire. La comunicación, el pilar de la disciplina romana, comenzó a romperse. La 9ª Legión, una máquina de guerra diseñada para operar como un solo cuerpo, empezó a fragmentarse sin que nadie lo advirtiera del todo. En ese paisaje sin forma, el enemigo no se mostraba.
No había filas que cargar ni estandartes que derribar, solo sonidos. El crujir de una rama, un silbido lejano, un movimiento demasiado rápido entre los árboles. Los romanos estaban acostumbrados a enfrentar a un adversario visible. Allí, el adversario era el entorno mismo. Cada sombra parecía una amenaza, y cada silencio ocultaba una emboscada. Los caledonios entendían algo que Roma ignoraba. No necesitaban derrotar a la legión en una batalla frontal. Bastaba con desorientarla, dividirla y sembrar el miedo. La niebla se convirtió en su mejor aliada. Atacaban en pequeños grupos, golpeaban los flancos más débiles y desaparecían antes de que la respuesta romana pudiera organizarse. No buscaban una victoria rápida, buscaban el desgaste. La paranoia comenzó a instalarse entre los legionarios. Hombres entrenados para mantener la formación empezaron a dudar, a girarse constantemente, a empuñar el pilum con manos tensas. Los centuriones gritaban órdenes que nadie podía ver ni seguir con precisión. La disciplina, que durante generaciones había sido el arma definitiva de Roma, se transformó en una carga inútil dentro de aquella bruma opresiva. Cuando la legión cruzó el último límite conocido, dejó atrás los fuertes y cualquier posibilidad de retirada organizada. Estaban completamente solos. Fue en ese momento cuando los registros romanos se detienen. No hay informes de combate, no hay partes de victoria ni de derrota. Simplemente, la 9ª Legión Hispana desaparece de las cuentas del imperio, como si hubiera sido borrada de la realidad. Lo que ocurrió en esa niebla no fue una batalla convencional. Fue una trampa extendida a lo largo de kilómetros de bosque y pantano. La legión no cayó de una sola vez. Se desintegró lentamente, en grupos cada vez más pequeños, en hombres aislados que luchaban contra enemigos invisibles y contra su propio miedo. Roma no fue derrotada por la fuerza bruta. Fue derrotada por el terreno, la confusión y una guerra que nunca supo cómo combatir. Si la 9ª Legión hubiera sido aniquilada en una batalla tradicional, la historia sería sencilla. Habría un lugar, un campo cubierto de cadáveres, armas rotas y restos de armaduras. Pero en Caledonia no hubo nada de eso. No existe un gran escenario del desastre. No hay fosas comunes, no hay montones de huesos, no hay una huella clara de una masacre a gran escala. Para los historiadores y arqueólogos, ese vacío es el verdadero misterio. La ausencia de pruebas físicas contradice la idea de una destrucción inmediata y total. 5.000 hombres no desaparecen sin dejar rastro en un solo punto. La explicación más inquietante es también la más lógica. La legión no fue destruida en un instante, sino disuelta a lo largo de días, quizás semanas. La niebla, el bosque y los pantanos fragmentaron a la unidad hasta convertirla en cientos de pequeños grupos, y luego en individuos aislados. En ese escenario, cada soldado luchaba su propia guerra. Algunos habrían caído en emboscadas rápidas, atacados por guerreros que conocían el terreno mejor que nadie. Otros pudieron perderse, agotados, heridos, incapaces de orientarse en un paisaje que parecía siempre igual. El suelo de Caledonia no era firme. Los pantanos podían tragarse cuerpos enteros, armaduras y armas, borrando cualquier rastro en cuestión de días. Esta dispersión explica por qué no hay un único punto de aniquilación. No hubo una línea de frente. No hubo un último estandarte rodeado de enemigos. La 9ª dejó de existir como legión mucho antes de que muriera el último de sus hombres. Lo que siguió fue una cacería lenta y silenciosa, en la que los caledonios tenían todo a su favor. Para Roma, este tipo de derrota era imposible de admitir. El imperio estaba acostumbrado a narrar sus fracasos como gestas heroicas o sacrificios necesarios. Pero aquí no había heroísmo que rescatar. No hubo una resistencia gloriosa, solo confusión, miedo y una desaparición progresiva. Era más fácil no escribir nada, dejar que el silencio cubriera lo que la niebla ya había ocultado. Así nació el vacío histórico. La 9ª Legión Hispana no fue oficialmente derrotada ni celebrada.
simplemente dejó de existir. Y ese silencio, más que cualquier inscripción o monumento, se convirtió en la prueba de que algo profundamente traumático había ocurrido en el extremo norte del imperio. La desaparición completa de 5.000 soldados entrenados plantea una pregunta que aún incomoda a los historiadores. Incluso una derrota caótica suele dejar supervivientes, desertores o prisioneros. La idea de que todos murieran sin excepción resulta tan extrema que abrió la puerta a teorías aún más perturbadoras, hipótesis que Roma habría preferido no considerar jamás de forma oficial. Una de ellas sugiere que, en medio del caos y la desintegración de la legión, grupos enteros de soldados pudieron rendirse, exhaustos, aislados y rodeados por un enemigo invisible. Algunos habrían arrojado sus armas al suelo. Pero esta posibilidad abre un problema inmediato. ¿Qué harían los caledonios con cientos o incluso miles de prisioneros romanos? Alimentarlos sería casi imposible. Ejecutarlos a todos habría requerido tiempo y recursos. El silencio posterior sugiere que la respuesta no fue sencilla ni rápida. Otra teoría plantea un destino aún más inquietante. Los supervivientes no habrían sido asesinados, sino absorbidos, convertidos en esclavos primero, integrados después en las tribus locales. Con el paso de los años, esos hombres habrían perdido su identidad romana, casándose con mujeres caledonias, criando hijos que ya no serían romanos ni enemigos, sino parte del territorio que había derrotado al imperio. El acero romano se habría fundido con la sangre local, borrando cualquier frontera clara entre vencedor y vencido. Sin embargo, esta hipótesis tropieza con un obstáculo clave. La arqueología no confirma esa fusión. No aparecen cascos romanos adaptados a estilos locales, ni asentamientos del norte llenos de monedas romanas de la época. No hay rastros evidentes de una presencia prolongada de antiguos legionarios viviendo entre las tribus. La pista se enfría, igual que el rastro de la propia legión. Existe también una explicación más simple y brutal: la muerte dispersa. No una gran masacre, sino cientos de pequeñas. Hombres asesinados lejos unos de otros, cuerpos abandonados al bosque, al lodo y a los animales. Con el tiempo, el paisaje habría reclamado todo, borrando cualquier prueba reconocible. No fue una derrota heroica, fue una disolución total. Para Roma, cualquiera de estas posibilidades era inaceptable. Rendición, asimilación o aniquilación sin gloria. Todas eran versiones de una humillación profunda. Tal vez por eso el imperio eligió el silencio. Porque explicar lo ocurrido habría significado admitir que su máquina de guerra había sido superada no solo por enemigos, sino por un mundo que se negaba a obedecer sus reglas. Para un imperio construido sobre la idea de invencibilidad, la desaparición de una legión completa era una herida imposible de exhibir. Roma no podía permitirse que el mundo supiera que 5.000 de sus mejores soldados habían sido derrotados sin una gran batalla, sin gloria y sin control. La solución no fue la venganza inmediata, sino algo mucho más frío y calculado: borrar el problema. La 9ª Legión Hispana desapareció de los registros oficiales. Sus movimientos dejaron de mencionarse. Sus estandartes dejaron de aparecer en monedas y documentos. Y su nombre se desvaneció de la propaganda imperial. No hubo ceremonias públicas ni discursos solemnes. Simplemente dejó de existir en el relato del imperio. Era más fácil declarar que la legión había sido perdida que admitir que había sido superada. Poco después, el emperador Adriano llegó a Britania. Muchos esperaban una gran campaña de castigo, una ofensiva definitiva contra el norte. Pero eso nunca ocurrió. En lugar de avanzar, Adriano tomó una decisión que revelaba más miedo que ambición. Ordenó la construcción de un muro, una estructura colosal de más de 100 kilómetros que cortaría la isla de costa a costa. Ese muro no era un símbolo de conquista, era una frontera defensiva. No se construyen fortificaciones de ese tamaño para celebrar victorias, se levantan para contener amenazas.
El muro de Adriano marcaba el límite de lo que Roma estaba dispuesta a controlar, y al mismo tiempo reconocía que más allá de ese punto el imperio no tenía respuestas. Mientras tanto, la maquinaria propagandística funcionaba a pleno rendimiento. Se acuñaron monedas que hablaban de paz en Britania. Se reforzaron las guarniciones del sur y se trasladó a otra legión para ocupar el vacío dejado por la novena. Oficialmente, todo estaba bajo control. Extraoficialmente, el norte se había convertido en una tumba invisible. Los soldados destinados al muro lo sabían. Vigilaban no una frontera gloriosa, sino el lugar donde una legión había desaparecido sin explicación. El muro no solo separaba territorios, separaba la narrativa romana de una verdad que el imperio nunca quiso escribir: que en la niebla del norte, su lógica y su poder habían encontrado un límite definitivo. Para Roma, la desaparición de 5.000 hombres era una tragedia militar. Pero la pérdida del águila era algo mucho más profundo. El estandarte no era un simple símbolo. Representaba el alma de la legión, la presencia de Júpiter en el campo de batalla, la garantía divina de que Roma luchaba bajo la protección de los dioses. Perderla no era solo una derrota estratégica, era un sacrilegio. Mientras los nombres de los soldados podían borrarse de los registros, el águila no podía olvidarse. Su ausencia pesaba sobre el imperio como una maldición silenciosa. Para los legionarios que servían en Britania, la idea de que aquel símbolo sagrado estuviera en manos de los caledonios era insoportable. No se trataba de oro ni de prestigio, sino de honor. Sin el águila, las almas de los hombres de la novena no podían descansar. Roma había vivido algo parecido antes. En el pasado, otras águilas perdidas habían provocado campañas enteras dedicadas exclusivamente a recuperarlas. Pero en Caledonia la situación era distinta. El enemigo no tenía una capital que asediar ni un líder único al que derrotar. Era un territorio hostil, fragmentado, donde cada colina podía ocultar una emboscada. Recuperar el águila significaba volver a adentrarse en el mismo mundo que había devorado a la legión. Por eso la obsesión tomó otra forma. No hubo proclamaciones públicas ni promesas de venganza. La búsqueda se volvió silenciosa, casi vergonzosa. El águila se convirtió en un secreto incómodo, un recordatorio constante de un fracaso que no debía repetirse. El muro de Adriano, levantado para contener el norte, también encerraba simbólicamente ese honor perdido al otro lado de la frontera. Con el paso de los años, el mito creció. Se decía que el águila había sido destruida, o peor aún, que había sido profanada y convertida en objeto de culto por las tribus del norte. Para un romano, esa posibilidad era más aterradora que la derrota misma. Significaba que los dioses de Roma habían sido desafiados y humillados en su propio nombre. Así, la novena legión no solo desapareció del mapa militar, sino que quedó atrapada en la conciencia del imperio, como un fantasma que se niega a irse. El águila perdida se transformó en una obsesión transmitida en susurros, una herida abierta que nunca cerró del todo. Y de esa obsesión nacería una última decisión desesperada, una misión que no buscaba conquistar territorios, sino recuperar un símbolo, y con él, una parte del alma de Roma. Décadas después de la desaparición de la novena, el imperio seguía siendo poderoso, pero aquella herida nunca terminó de cerrar. El águila perdida continuaba pesando más que cualquier victoria reciente. Roma no podía permitirse otra legión destruida en el norte, pero tampoco podía aceptar que su símbolo sagrado permaneciera para siempre fuera de su control. Así nació una decisión que jamás sería anunciada en público. Una búsqueda discreta, negable, casi clandestina. No se enviaría una legión, ni siquiera una cohorte. Solo hombres aislados, exploradores nacidos en Britania, acostumbrados a moverse entre tribus hostiles sin llamar la atención. Su misión no era conquistar, sino observar, escuchar, desaparecer. Penetrar en Caledonia significaba aceptar que podían no regresar jamás. Aún así, el imperio insistió.
El águila debía ser encontrada, o al menos confirmada como perdida para siempre. En el centro de esta misión apareció un nombre: Marco Aquila. No era un general ni un héroe consagrado. Era un joven centurión marcado por una ausencia. Su padre había sido uno de los oficiales que marcharon con la novena hacia la niebla y nunca regresaron. Para Marco, la desaparición de la legión no era un asunto político ni simbólico. Era una deuda personal, una vergüenza heredada. Cuando cruzó el muro de Adriano, Marco no lo hizo como un soldado romano tradicional. Dejó atrás la armadura brillante, los emblemas y la postura orgullosa. Se vistió con pieles locales, aprendió a moverse en silencio y a leer el terreno como lo hacían sus enemigos. Para sobrevivir, debía abandonar aquello que lo había definido toda su vida. En Caledonia, ser romano era una sentencia de muerte. A su lado iba Esca, un esclavo britano que conocía los caminos ocultos del norte. No era una alianza basada en la confianza. Esca pertenecía a un pueblo que había sido aplastado por Roma, y su familia había sufrido directamente a manos de las legiones. Aceptó guiar a Marco no por lealtad al imperio, sino por razones más oscuras y personales. Cada paso que daban juntos estaba cargado de desconfianza. El viaje fue un descenso constante. Lejos de los fuertes romanos, el paisaje se volvió más hostil. Montañas grises, páramos abiertos y pantanos capaces de tragarse a un hombre entero. El clima no ofrecía tregua. La lluvia y el viento erosionaban no solo el cuerpo, sino también la mente. Marco comenzó a comprender lo que la novena había enfrentado. No era solo una guerra contra hombres, era una guerra contra la tierra misma. Con el paso de los días, la disciplina romana de Marco empezó a desvanecerse. Ya no marchaba erguido ni hablaba con órdenes. Caminaba agachado, escuchaba el viento, aprendía a leer huellas casi invisibles en el barro. Sin darse cuenta, se estaba transformando en aquello que Roma había llamado bárbaro. Y esa transformación era la única razón por la que seguía vivo. Entre Marco y Esca se formó una tensión constante. El romano necesitaba al britano para sobrevivir. El britano veía en el romano una oportunidad de ajustar cuentas con el pasado. Dormían poco, siempre con un arma al alcance de la mano. Cada silencio era una pregunta sin respuesta. ¿Lo estaba guiando hacia el águila o hacia una emboscada final? Aún así, avanzaron. Porque más allá del miedo y del odio, ambos estaban atrapados por la misma obsesión. El águila, el símbolo que había destruido una legión, que había marcado a un imperio y que ahora los arrastraba hacia el corazón de un territorio donde incluso las tribus locales evitaban entrar. Allí, según los rumores, el estandarte romano no estaba solo oculto, estaba siendo venerado. La información llegó en susurros, fragmentada y peligrosa. No todos los pictos eran iguales, y no todas las tribus compartían el mismo miedo. En una aldea remota, levantada sobre aguas oscuras y rodeada de silencio, Marco vio la primera prueba tangible de la novena. Un broche romano, gastado por el tiempo, colgaba del cuello de un niño. No era un trofeo reciente, era un resto antiguo, heredado. La legión había estado allí, había muerto allí. El padre del niño habló con cautela. Dijo que los hombres de metal habían sido tragados por la tierra y el bosque, y que solo una cosa había sobrevivido: el pájaro de oro. No estaba en el interior, ni entre los clanes del norte. Había sido llevado a la costa occidental, al territorio de una tribu temida incluso por los demás, los hombres foca, guerreros del mar, adoradores de dioses antiguos, para quienes el águila no era un botín, sino una prueba de poder. Marco comprendió entonces que recuperar el estandarte no sería un robo silencioso. El águila había sido convertida en un objeto sagrado, un símbolo de la victoria de sus dioses sobre los de Roma. Profanarla equivalía a declarar una guerra personal contra toda la tribu. Aún así, siguieron adelante. No había vuelta atrás. El asentamiento apareció al borde del mundo.
construcciones de piedra y huesos, ancladas a una bahía azotada por un océano violento. El viento cortaba la piel y el olor a sal y humo impregnaba el aire. En lo alto, sobre un promontorio, se alzaba un templo oscuro. Marco no necesitó ver el águila para saber que estaba allí. El lugar mismo parecía construido para proteger algo prohibido. Esperaron la noche. No había un plan militar, solo sigilo y desesperación. Se deslizaron por canales de desagüe, se arrastraron por lodo helado y se movieron como sombras entre el fuego y los cánticos. El templo no tenía puertas laterales ni ventanas. Era una caja de piedra, pensada para aislar el culto del mundo exterior. La única entrada posible era una fisura casi invisible en la roca, abierta sobre el abismo. Dentro, el aire era pesado. Olía a sangre seca, humo rancio y metal. Avanzaron a ciegas hasta que una luz temblorosa reveló el altar. Allí estaba el águila, no brillante ni gloriosa, sino manchada, cubierta de plumas negras y fetiches de hueso. Profanada. Para Marco, aquello fue peor que la pérdida. Era la humillación definitiva. El chamán del templo se volvió demasiado tarde. El enfrentamiento fue brutal y caótico. No hubo palabras ni rituales, solo cuchillos, fuerza y rabia acumulada durante décadas. Cuando el cuerpo del chamán cayó, el silencio duró apenas un instante. Luego llegaron los cuernos, los gritos, la aldea entera despertando. Marco arrancó el águila del altar. Pesaba más de lo que esperaba, no solo por el metal, sino por lo que representaba. Esca lo arrastró hacia una salida alternativa, un túnel estrecho que descendía hacia el acantilado. Detrás de ellos, los hombres foca corrían, impulsados por una furia religiosa. La huida terminó en el borde del mar. No había refugio, solo agua negra y furiosa. Esca saltó sin dudar. Marco lo siguió, con el águila arrastrándolo hacia el fondo. Durante un instante, el símbolo que había venido a rescatar estuvo a punto de matarlo. Fue Esca quien volvió por él, quien lo sostuvo y lo empujó hacia la superficie. Llegaron a la costa exhaustos, rotos, pero vivos. El águila estaba con ellos. Sin embargo, la caza no había terminado. Los hombres foca dominaban el mar y el amanecer traería nuevas persecuciones. Sin detenerse, se internaron tierra adentro, cargando con un símbolo que ya no era un trofeo, sino una carga maldita. El regreso fue más duro que la huida. El peso del águila desgarraba el hombro de Marco, la piel abierta y en carne viva por el roce constante del metal frío. Cada paso era un esfuerzo consciente contra el dolor, el hambre y el agotamiento. Esca avanzaba con las costillas rotas, respirando con dificultad, pero sin detenerse. Ya no eran cazadores ni infiltrados. Eran presas que intentaban desaparecer antes del amanecer. Durante días se movieron sin rumbo aparente, evitando senderos, durmiendo en zanjas húmedas, compartiendo restos de comida y silencio. El odio inicial entre romano y britano se había consumido. No había palabras, solo gestos breves y miradas cansadas. El águila descansaba entre ellos como un cuerpo sin vida, un recordatorio constante de por qué no podían detenerse. Cuando la niebla matinal se disipó, apareció ante ellos una línea recta que no pertenecía a la naturaleza. Piedra tallada, orden geométrico, una herida artificial sobre el paisaje. El muro de Adriano. Roma volvía a existir. Se detuvieron a cierta distancia. La misión había terminado. Esca miró el muro sin emoción. Para él no era una salvación, sino el símbolo de la jaula que había aprisionado a su pueblo durante generaciones. Sin decir una palabra, asintió una sola vez y se dio la vuelta. No hacia el sur, no hacia Roma, sino hacia el norte. En pocos pasos se disolvió en la niebla, regresando al mundo que nunca dejó de pertenecerle. Marco quedó solo. Avanzó hacia la puerta del fuerte cargando el águila como un espectro cubierto de barro y sangre seca. Los centinelas lo vieron primero con desconcierto, luego con incredulidad. Cuando reconocieron el estandarte, no hubo vítores ni celebraciones, solo silencio.
El alma de la novena había regresado, pero nadie quería preguntar a qué precio. Roma recuperó su símbolo, pero no su orgullo. No hubo desfiles, ni inscripciones, ni relatos heroicos. La novena legión hispana nunca fue reconstruida. Su nombre quedó enterrado bajo el peso de lo ocurrido. El muro permaneció, no como monumento a la victoria, sino como una advertencia permanente. Más allá de esa frontera, la niebla había ganado. 5.000 hombres seguían perdidos para siempre, y el imperio aprendió una lección que jamás se escribiría en piedra. Incluso Roma tenía límites, y algunos lugares no estaban hechos para ser conquistados, sino para ser recordados en silencio.